Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar a quién le beneficia esta alianza larguísima de décadas entre Estados Unidos e Israel. Cualquiera que examine la documentación del Departamento de Estado, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos antes de la creación del Estado de Israel, verá, además con bastante sorpresa, que eran absolutamente contrarios a la creación del Estado de Israel, que realmente consideraban que la creación del Estado de Israel iba a acabar con la paz en Oriente Medio, iba a crear una situación de tensión perpetua y que eso no iba a beneficiar en absoluto a los Estados Unidos. Los grandes analistas de política internacional americana en los años 40, al acabar la Segunda Guerra Mundial, eran opuestos a la creación del Estado de Israel. Finalmente, el Estado de Israel sale adelante por dos factores muy importantes. El primero es que Stalin es un gran defensor de la creación del Estado de Israel y para conseguirla incluso logra que la votación en virtud de la cual se aprobaba la partición del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío, el Estado de Israel, y otro árabe, él consigue que las distintas repúblicas de la Unión Soviética vote cada una con un voto, en vez de la Unión Soviética como un solo voto que hubiera sido lo normal. Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos va a ser un Truman que va a conseguir la reelección gracias a las gigantescas sumas de dinero que le dan los lobbies judíos en Estados Unidos y que incluían, por supuesto, la promesa de apoyar la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel, en una ONU pequeña con la Unión Soviética empeñada en su creación y el presidente de los Estados Unidos convenientemente untado para lo mismo, pues evidentemente salió adelante. El Estado de Israel, si se pretendiera crear ahora o simplemente unos años después del año 47, hubiera sido absolutamente imposible. De manera que se aprovechó un momento muy claro. Como todos los nuevos estados que surgen del final del orden colonial, porque a fin de cuentas el Estado de Israel surge de trazar un orden de tipo colonial, pues evidentemente son estados que se han visto manchados por la violencia y por la injusticia, porque efectivamente esos poderes coloniales que de pronto echaban mano de la regla y del cartabón y a partir de ahí te dibujaban unos límites, pues claro, en muchísimos casos los límites fueron abiertamente injustos y luego se han producido situaciones de violencia que llegan hasta hoy. En el caso del Estado de Israel pasó eso incluso antes de que existiera el Estado de Israel. Pero posiblemente después de la Guerra de Independencia, si Israel no hubiera seguido agrediendo a sus vecinos en el año 56, en el año 67 y sobre todo si Estados Unidos hubiera mantenido un papel de hegemón sensato, prudente y no parcial, pues eso hubiera dejado de ser un problema, como lo han sido los límites de otros países nacidos de una división del legado colonial. Inicialmente Estados Unidos mantuvo esa política. Eisenhower, por ejemplo, obligó en el año 56 a Israel a que devolviera el Sinaí a Egipto. En un momento determinado, Kennedy dijo que por encima de su cadáver iba a tener el Estado de Israel armamento nuclear, porque eso iba a ser una grandísima desgracia para todos. Y además Kennedy, previendo el peso que podían tener los lobbies sionistas, los lobbies pro-israelíes en la política americana, insistió en que se registraran como entidades extranjeras, no como entidades americanas. Y en ese sentido fue clarísimo. Bueno, todos ustedes saben cómo acabó Kennedy y luego hemos ido asistiendo desde entonces hasta ahora
a una alianza desigual en la que Estados Unidos pone todo e Israel sobre todo pone el canasto para recoger los beneficios. Que Israel ataca un buque de guerra americano en una operación de falsa bandera para llevarlo a la guerra, el presidente se calla y no toma ninguna medida de respuesta a la villanía israelí. Que en un momento determinado hay un espía israelí dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos y roba en la mayor ruptura de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos lo que no está en los escritos, e Israel le entrega esa información de la seguridad americana a la Unión Soviética, pues tampoco pasa nada porque es Israel. Con otro país lo mismo hasta hubiéramos ido a la guerra, pero con Israel ni pensarlo. Y al mismo tiempo se ha ido produciendo un crecimiento asfixiante de la influencia de los lobbies sionistas en la política americana. Controlan el Senado, controlan el Congreso y cuesta creer que no controlan la Casa Blanca. Y no es por el número de votos, porque el número de votos de los judíos en Estados Unidos es ligeramente inferior al número de votos de los musulmanes y muy inferior al de otras minorías religiosas. Es la enorme influencia mediática, política, financiera, etc. Y esto no se puede negar, esto es una realidad. Y eso ha ido arrastrando a Estados Unidos a guerras que van en contra de sus intereses, que pagan con sus dólares y con su sangre y que benefician a un determinado sector del sionismo cada vez más fanático y más descerebrado. Claro, uno dirá, bueno, entonces ¿de esto se beneficia Israel? Pues tampoco está tan claro. En apariencia sí, claro, Israel burla la legalidad internacional, agrede a quien quiere sin ningún tipo de consecuencias. Cuando hay resoluciones en su contra, Estados Unidos las veta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero luego no nos engañemos porque no nos podemos engañar. La realidad es que eso está vilificando al Estado de Israel. Lo está convirtiendo en un verdadero matón de la política internacional que en vez de recurrir a las armas pacíficas que recurre cualquier Estado, recurre a la fuerza bruta y además a la fuerza bruta en la convicción de que Estados Unidos pues siempre lo va a respaldar. Porque para eso el 100% del Senado recibe dinero del AIPAC y lo mismo sucede con más del 90% del Congreso y no hablemos ya de los presidentes. Bueno, pues esta es realmente una alianza nefasta. Es una alianza que tendría que desaparecer, es una alianza que perjudica de manera gravísima a los Estados Unidos y es una alianza que a fin de cuentas tampoco le va a beneficiar a Israel, porque efectivamente Israel se está pudriendo desde sus cimientos y va a acabar en una dictadura o en algo peor. Esa es la tristísima realidad. Y todo esto se hubiera ahorrado si se hubiera seguido las indicaciones del presidente Washington, que en su discurso de despedida dijo eso de que Estados Unidos tiene que librarse de las alianzas militares permanentes. Mucho mejor le hubiera ido a este país y qué pena que para escuchar algo sensato al respecto haya que oír a una congresista como Marjorie Taylor Greene, que efectivamente se está enfrentando con esta situación y que cuando vengan las elecciones va a tener enfrente a los lobbies sionistas regando de dinero al candidato que se presente contra ella, sea el que sea. Y si no, ya lo verán ustedes. Pero bueno, de eso hablábamos en el editorial, tenemos que entrar en el boletín informativo y lo vamos a hacer, como siempre, por el segmento de España. Ábalos ha aparecido ante el Tribunal Supremo, no ha reconocido los audios que presenta la Guardia Civil y que supuestamente lo inculpan y además sugiere que puede haber sido manipulados. Y por supuesto, en la adjudicación de contratos públicos niega cualquier irregularidad. A alguno le parecerá que esto es el colmo del descaro. No, este puede ser el camino por el cual Ábalos salga libre de polvo y paja. Porque una cosa es una cinta que se oye mal y que tú oyes y dices, aquí han pescado a Ábalos
y está totalmente perdido. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que esa cinta al final sea aceptable como prueba. Primero, habrá que ver si la cinta efectivamente se grabó de manera legal. Segundo, habrá que ver si esa cinta no puede haber sido objeto de manipulación ulterior. Tercero, habrá que ver que la cadena de custodia de la cinta se haya mantenido bien. Si cualquiera de estos requisitos fracasa, esa cinta no es una prueba legal válida. Y por supuesto, Ábalos pues puede salir, pero muy bien, de toda esta historia. Koldo García. Aquí la cosa es distinta porque Koldo García ha decidido que se acoge a su derecho para no declarar. Ha intentado aplazar la comparecencia, pero el juez le ha dicho que ni hablar, y aquí nos encontramos con una trama de supuestas comisiones de lo que se ha dado en llamar la banda del Peugeot, en la que estaba Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Bueno, pues miren ustedes, les vamos a hacer una previsión meramente de carácter jurídico. Con las pruebas que han aparecido hasta ahora, no sabemos si puede aparecer algo más, pero con las pruebas que han aparecido hasta ahora, tanto Ábalos como Santos Cerdán como Koldo tienen muchas posibilidades de salir libres de polvo y paja. Muchas. Puede apestar lo que sale, podría ser materia delictiva, pero es muy posible que la defensa que se plantee finalmente acabe consiguiendo la libre absolución de los tres. A lo mejor no en primera instancia, a lo mejor no en segunda instancia, pero que esto llega al Constitucional y lo tumban, caso de que los hayan condenado, 99% de posibilidades. Así de claro y así de evidente. Y la razón fundamental van a ser la poca solidez jurídica, subrayamos, de las pruebas, y además la poca solidez no solo de las pruebas, sino de la manera en que se ha transmitido, en que se han hecho con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. El informe de la UCO puede ser excepcional y puede contar una serie de cosas que encajan. Pero ahora hay que probar. Esto no es el NKVD de Stalin, que el NKVD te llegaba con un informe y acababas en el Gulag trabajando durante años o fusilado. Aquí, después del informe de la UCO, lo que sucede es que tienes que probar. ¿Y qué pasa? Hombre, pues que no va a ser tan fácil. Lo van a ver ustedes. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, querido César, muy feliz inicio de semana. Ya estamos de vuelta otro lunes más aquí en La Voz de César Vidal, terminando temporada, pero sabiendo que volveremos la próxima. Nunca me cansaré de darles las gracias, no saben qué felicidad y cómo se me acumulan las noticias los días que no estoy con ustedes. Y hoy en España la verdad que estaban claros los dos grandes asuntos del día, y es que este lunes José Luis Ábalos, exministro socialista y actual diputado del Grupo Mixto, ya saben, por mantener el aforamiento, ha comparecido por tercera vez ante el Tribunal Supremo. Lo investiga el Supremo precisamente por eso, porque es aforado al ser diputado. Lo ha hecho tras ser citado nuevamente por el magistrado Leopoldo Puente tras las revelaciones del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Este informe expone una presunta red de adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de comisiones. Ábalos ha negado rotundamente los hechos que se le atribuyen y ha asegurado no reconocerse en las grabaciones presentadas como prueba. Ha insinuado que éstas se podían haber manipulado. Incluso en su declaración solo ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal, se ha acogido a su derecho de no declarar a preguntas de la acusación y ha mantenido, eso sí, que no
existieron irregularidades en los contratos durante su gestión como ministro. En paralelo, su antiguo asesor Koldo García, también investigado, se ha acogido a su derecho a no declarar. Los dos estaban citados en el mismo día, la misma mañana, Ábalos a las 10, Koldo a las 12. La Fiscalía Anticorrupción, eso sí, mantiene las medidas cautelares actuales para ambos, que son la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencias periódicas en sede judicial, pero se ha negado a conceder lo que pedían las acusaciones populares, que era la prisión provisional para ambos. A pesar de haber pedido un aplazamiento de la comparecencia de Koldo, el juez lo ha rechazado y ha advertido que le podría imponer medidas si se ausentaba. Las grabaciones incautadas al exasesor revelan una red de favores en torno a lo que la UCO denomina ya la banda del Peugeot, en referencia a los que acompañaron a Pedro Sánchez en un Peugeot por toda España tras perder la Secretaría General. Esta banda la formarían Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. También declarará Santos Cerdán el próximo 30 de junio. Las conversaciones que tiene la UCO en su poder fueron grabadas entre 2019 y 2023 y reflejan cómo evolucionó su relación. Además, apuntan a que Cerdán habría liderado inicialmente la trama desde Navarra, extendiéndola luego al Ministerio de Transportes con la llegada de Ábalos. Esto confirmaría lo que Ábalos a priori parecía que iba a contar hoy. También iba a señalar, decían los medios ayer, a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, pero finalmente no lo ha hecho. No sabemos qué ha pasado desde ayer por la noche hasta ahora, además de que ayer se reunió 4 horas con Koldo en un despacho de Madrid. Los pilló la Sexta. Bueno, el famoso informe de la UCO señala decenas de adjudicaciones presuntamente irregulares a constructoras como Acciona, OPR y Levantina. Se estima que solo en Acciona se obtuvieron comisiones por 620.000 euros. En una de las conversaciones que Ábalos niega que sean suyas, se le escucha a él quejarse de tener apenas 50 euros y Koldo le responde que se habrían gastado 470.000 euros en 2 años. Entre las pruebas más comprometedoras figuran también anotaciones manuscritas, escrituras de compraventa entre empresarios y políticos e incluso registros en viviendas de implicados. La Guardia Civil habría interceptado también a una amiga de Ábalos ocultando un disco duro durante un registro la semana pasada. Aquí se lo contamos, una modelo, según apuntaron varios medios de comunicación, que luego resultó ser una exactriz porno. Mientras tanto, el gobierno de Navarra ha intentado personarse también en la causa como acusación particular, alegando que la red también operaba allí, pero el juez ha rechazado su solicitud por falta de justificación legal. Finalmente, aunque en días anteriores, como les decíamos, Ábalos había mostrado intención de colaborar con la justicia, ha deslindado responsabilidades en Cerdán y Koldo. En su declaración de este lunes ahora ha optado por exonerarlos, no ha querido acusar a nadie y simplemente ha respondido, como les decíamos, al juez y al fiscal. Bueno, y seguimos con el segmento de España y seguimos con un Pedro Sánchez que consigue quedar bien con quien quiera. Es decir, por un lado aparece y dice que España no va a llegar al 5% del Producto Interior Bruto en defensa y que solo va a ser un 2,1%, porque claro, España necesita atender a las personas necesitadas, necesita pagar las pensiones, etcétera, y quedas divinamente. Y luego, unas horas después, pues aparece Pedro Sánchez con una carta de la OTAN que efectivamente no le dice que se libra del 5% del Producto Interior Bruto, pero bueno, va a ver flexible y esto va a llegar hasta el 2029. Evidentemente, Alberto Núñez Feijóo, el dirigente del Partido Popular y jefe de la oposición, ha dicho que Sánchez engaña. Bien, no tenemos la menor seguridad de que Feijóo no haría exactamente lo mismo y no sería otra marioneta y otro lacayo de la OTAN, más bien todo lo contrario, pero es que ha salido la propia OTAN para salvarle la cara a Pedro Sánchez. Ahí ha aparecido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y ha dicho que agradece a España el compromiso de los objetivos de la alianza, que no descarta que se cumpla el 5% en el futuro y adelante con los faroles. ¿Qué queda de esto? Pues hombre, de esto queda
que Pedro va a intentar retrasar lo que pueda el cumplimiento de un compromiso infame y traidor y antipatriótico con la OTAN, y que la OTAN, pues bueno, puede tener una cierta flexibilidad, no le va a pedir que ahora mismo se plante en el 5%, pero espera que para el 2029, que total está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 4 años, pues efectivamente, claro, que dé todo ese dinero, que robe, que expolie, que quite todo ese dinero a los españoles para dárselo a una alianza criminal como es la OTAN. Así de claro y así de evidente. Y en fin, por un lado, como decía aquel gran filósofo del siglo XX que se llamaba Elvis Presley, hay una mano que rasca una espalda y otra mano que rasca la otra espalda. La OTAN le rasca la espalda a Pedro, Pedro le rasca la espalda a la OTAN y a los que les quitan el dinero es a los españoles. No digan ustedes que no se esperaban otra cosa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esto ya lo saben pero no les va a sorprender, compareció de urgencia este domingo desde la Moncloa para anunciar un supuesto acuerdo con la OTAN que, según él, iba a eximir a España de alcanzar el gasto del 5% del PIB en defensa. Sánchez afirmó ayer por la tarde que nuestro país destinará un 2,1% del Producto Interior Bruto, ni más ni menos, decía, y rechazó comprometerse con el 5% al considerarlo, en sus propias palabras, un despilfarro de miles de millones que no nos haría estar más seguros. Sin embargo, la situación dio un giro, diría inesperado, pero la verdad es que nada con Sánchez es inesperado. Lo inesperado sería que dijera la verdad horas después de esa rueda de prensa que tuvo lugar a las 6 de la tarde, y es que el propio Sánchez compartió en redes sociales una carta firmada por el secretario general de la OTAN, por Mark Rutte, que, lejos de respaldar su mensaje, lo matizaba de forma significativa, lo negaba, de hecho. En esa carta, Rutte no menciona en ningún momento que España quede liberada del objetivo del 5%, más bien reconoce que se le va a conceder a España una flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana, otra cosa que ha pasado con más países miembros de la OTAN, hacia ese objetivo, y presentar sus planes anuales. Además, aclara que la evolución de esta trayectoria se va a revisar en el año 2029, según el contexto estratégico del momento. Las críticas no tardaban en llegar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que era a quien Sánchez le dedicaba la carta en Twitter, lo acusaba de engañar a la opinión pública y de lanzar una patada hacia adelante. A él le respondía Sánchez poniendo: toma, Alberto, que te lo traduzcan, a ver si así te enteras, y compartía la carta que le desmentía. Decía Feijóo que Sánchez lo que hace es comprometer el gasto militar durante la próxima década. En la misma línea, la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, arremetía contra Sánchez en redes, decía: siempre miente, incluso con una carta que dice lo contrario de lo que él asegura. Subrayaba también que la OTAN habla de flexibilidad para cumplir, no para incumplir, y que la misiva agradece, eso sí, el compromiso de España con los objetivos de la alianza. Durante su intervención, Sánchez insistió en que el acuerdo fue fruto de una negociación diplomática discreta y real que preservaba la soberanía nacional y no suponía ninguna ruptura con los aliados. También reivindicaba que cada país debe contribuir a la defensa común en función de sus posibilidades, denunciando lo que él llamaba asimetrías entre miembros de la OTAN. En resumen, el presidente celebraba un pacto que, según la lectura directa del documento de la OTAN, no se ha producido, ya que no se exonera a España del compromiso de aumentar progresivamente su inversión en defensa, pero Sánchez conseguía, al menos durante unas horas, contentar a sus socios de gobierno de Sumar, que se niegan a gastar más en armamento y seguridad, y por otro lado también a otros socios de investidura como Esquerra Republicana o Bildu, que le exigían que no gastase más en defensa a pesar de la solicitud de la ONU. En fin, Sánchez pillado, mintiendo, infraganti, un domingo por la tarde, tratando de desviar la atención de las declaraciones de Koldo y Ábalos que se han producido este lunes. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y concretamente a Panamá, que ha declarado el estado de urgencia tras los disturbios en la provincia de Bocas del Toro.
una situación verdaderamente alarmante, pero es que parece que no podía ser menos. Y todo esto viene por la reforma de las pensiones. En el mes de marzo en Panamá se aprobó un sistema de pensiones que provocó inmediatamente reacciones populares a partir del mes siguiente, del mes de abril, y manifestaciones populares que, vamos, no piensen ustedes en absoluto que eran pacíficas. Inmediatamente vinieron los ataques a edificios públicos, los bloqueos de carreteras y, cómo no, los asaltos y los saqueos. En un momento determinado, la Policía Nacional decidió desplegar 1.500 agentes, que no es poca cosa, y la verdad es que con todo y con eso la situación no ha variado. Y eso que una ley muy reciente ha mejorado las condiciones de los trabajadores bananeros, pero sectores como la educación y las comunidades indígenas consideran que esto es absolutamente inaceptable. Y como el gobierno no cuenta con los medios para enfrentarse con la situación, pues ¿qué va a hacer? Recurrir a la represión. Así estamos y no esperen ustedes otra cosa. En Iberoamérica, el gobierno de Panamá ha decretado un estado de urgencia y la suspensión de garantías constitucionales durante 5 días en la provincia caribeña de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica. Esta medida busca frenar una ola de disturbios que ha derivado en saqueos, en ataques a edificios públicos y también en bloqueos de carreteras, especialmente tras el descontento social generado por la reforma de pensiones aprobada en marzo. El anuncio de esta suspensión de derechos era realizado por el ministro de la Presidencia, por Juan Carlos Orillac, quien explicaba que ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado está obligado a garantizar la paz y el respeto a los derechos de la mayoría. La decisión afecta a toda la provincia e intenta restablecer el orden tras semanas de tensiones. El presidente del país, José Raúl Mulino, ya había adelantado que el Ejecutivo estaba evaluando tomar acciones constitucionales ante la gravedad de los incidentes en las últimas semanas. Y es que en los últimos días se habían reportado incluso ataques a comercios y instalaciones públicas, así como al aeropuerto regional, lo que había elevado la preocupación del gobierno. Las protestas comenzaron en abril y desde entonces se han ido intensificando. Ya en el mes de mayo se declaró por primera vez el estado de emergencia, que ahora vuelve a necesitarse. En respuesta, la Policía Nacional activaba la operación Omega, desplazando 1.500 agentes con el objetivo de proteger a la población y restablecer el libre tránsito, obstaculizando así que siguieran los manifestantes tomando carreteras y espacios públicos. Y es que los manifestantes han utilizado desde árboles hasta barricadas para bloquear las principales rutas de la provincia. Pese a que esta semana el gobierno aprobó una ley que pretende mejorar las condiciones laborales en la industria bananera, lo que resolvió algunos bloqueos iniciales, nuevos sectores como los educadores o las comunidades indígenas han tomado el relevo de las protestas. Estas agrupaciones han vuelto a salir a las calles exigiendo respuestas más amplias del gobierno y expresando su rechazo a esa reforma que les mencionábamos del sistema de pensiones. El gobierno panameño enfrenta así una situación tensa y compleja, con un conflicto social en expansión que amenaza con prolongarse si no se alcanzan acuerdos que satisfagan a los distintos sectores movilizados, cosa que no parece que vaya a suceder de momento. Nos vamos de Panamá al Ecuador, donde la Fiscalía le pide 13 años de prisión a Jorge Glass y a Carlos Bernal, y lo hacen por un presunto desvío de más de 200 millones de dólares. Se dice pronto. Dinero que se habría desviado de fondos que existían para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, pero aquí resulta que el dinero se lo han llevado y se acabó. La defensa alude que el desvío de fondos ha sido absolutamente legal, que sí, que ese dinero se catapultó en otras direcciones, pero que efectivamente es legal y que además los acusados no firmaron los contratos y por lo tanto no se les puede imputar ese desvío a fin de cuentas. Bueno, pues aquí la sentencia parece que la vamos a tener para el 30 de junio y vamos a ver en qué queda.
Y la Fiscalía de Ecuador ha solicitado este domingo una condena de 13 años de prisión y el pago de $225 millones, unos 193 millones de euros, para el ex vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass, que lo fue entre 2013 y 2018. Les hemos contado este caso de cerca también para el ex secretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal. Ambos, ya saben, están acusados de malversación de fondos públicos relacionados con la gestión de obras tras el terremoto de 2016 que devastó la provincia de Manabí, en la costa oeste del país. Según el Ministerio Público, los dos acusados habrían utilizado mal más de $200 millones, priorizando obras que no estaban directamente vinculadas a la reconstrucción tras un seísmo que tuvo lugar el 16 de abril del año 2016. La Fiscalía sostiene que ese desvío de recursos supuso un daño grave a los objetivos de recuperación y por ello ha solicitado la pena máxima prevista en el Código Penal ecuatoriano para este tipo de delitos. Durante la audiencia judicial que se celebró este domingo, claramente tiene un calendario distinto al nuestro, las defensas de Glass y Bernal alegaron que las obras cuestionadas formaban parte del plan de reactivación económica, argumentando que ambos cumplían funciones técnicas y que no firmaron directamente los contratos. Insisten sus abogados en que no hubo dolo ni mala fe en la priorización de las obras realizadas. El caso ha sido muy mediático en el país por tratarse de fondos destinados a la reconstrucción de una zona severamente afectada por un desastre natural que dejó sobre todo cientos de muertos y también grandes pérdidas materiales. La Fiscalía, sin embargo, ha sido tajante en su postura de que sí hubo una gestión fraudulenta e indebida de los recursos públicos e insiste en que se desvió el dinero hacia proyectos que no respondían a las necesidades urgentes de la población damnificada tras el seísmo. El veredicto final se va a conocer el próximo lunes 30 de junio, dentro de una semana, cuando los magistrados emitan su sentencia tras deliberar sobre las pruebas presentadas por ambas partes. Si se aprueba la solicitud de la Fiscalía, Glass y Bernal se van a enfrentar a una de las condenas más severas dictadas en el país por delitos relacionados con la corrupción. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y, como se pueden ustedes esperar, empezamos por ese ataque de este fin de semana de la aviación de Estados Unidos contra Irán, con la manera en que Estados Unidos se ha vuelto a unir a Israel en un procedimiento absolutamente agresivo. Todo esto, además, de una manera tremenda, con un Donald Trump que dice que da 2 semanas, pero luego el fin de semana bombardea, con un Donald Trump que llegó a la presidencia diciendo que iba a ser el presidente de la paz, y fíjense ustedes dónde estamos, con un Donald Trump que en campaña llegó a decir que en menos de 6 meses Kamala Harris nos iba a meter en una nueva guerra, y es posible que lo hubiera hecho, pero es que él nos ha metido en 5 meses, que se dice pronto. Y todo esto, además, con la sensación que le queda a uno de que ha sido el parto de los montes, porque Estados Unidos bombardeó 3 ubicaciones concretas en Irán, Natanz, Fordov e Isfahan. Señaló que ahí salió Donald Trump para 3 minutos, un Donald Trump cansado, con un elenco de gente alrededor, el secretario de Defensa, el secretario de Asuntos Exteriores, o sea, el secretario de Estado, el vicepresidente, con unas caras ahí siniestras, y todo para decir que había triturado totalmente lo que tenía Irán y que a partir de este momento, pues que efectivamente todo va a salir bien y que empezamos con la paz. Bueno, primero, no tenemos ninguna certeza de que se haya producido la trituración de esas supuestas instalaciones nucleares. Es más, es que ni siquiera tenemos la certeza de que existan con fines bélicos. Todo indica que no existen con fines bélicos. Caso de existir, no tenemos la menor prueba de que haya sido así, porque no ha habido el menor escape a pesar de la contundencia de los bombardeos. Y sobre todo aquí lo peor es pensar si Donald Trump realmente se cree que después de esto Irán se va a quedar con la bofetada y van a llegar a un acuerdo.
Bueno, pues esto es más que discutible, pero ya se pueden ustedes imaginar que en estos momentos en Estados Unidos hay millones de desilusionados votantes de Donald Trump que, entre otras razones, lo votaron porque creían en el proyecto MAGA, es decir, el de Make America Great Again, el de hacer América grande de nuevo, que realmente esperaban que efectivamente Donald Trump nos sacaría de las guerras en las que estamos y que ahora pues muchos se temen que el proyecto MAGA se ha convertido en el proyecto MIGA, es decir, Make Israel Great Again, a costa de la sangre y de los dólares de los ciudadanos americanos. Le hemos dedicado al tema el editorial, con seguridad don Lorenzo Ramírez lo va a ampliar en cuestiones sobre todo económicas después en el Despegamos, pero la alianza de Estados Unidos con Israel es una verdadera desgracia para los Estados Unidos. Pensamos que también para Israel, pero quien ahora se dirige a ustedes es ciudadano americano, no es ciudadano israelí. Y está convencido de que esa es una alianza desastrosa de la que Estados Unidos se tendría que librar cuanto antes, a menos que estemos dispuestos a ir a una estúpida guerra mundial por una serie de sionistas fanáticos y porque va a llenar los bolsillos del complejo militar industrial. En página internacional no podemos más que hablar de lo que está sucediendo en Irán desde que se ha involucrado en el conflicto con Israel y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba en la noche del sábado y a madrugada en España que su país había lanzado un ataque militar contra 3 instalaciones nucleares iraníes, Natanz, Fordow e Isfahan. En una breve comparecencia desde la Casa Blanca, Trump confirmaba que Estados Unidos se unía así oficialmente a Israel en su guerra contra Irán, aunque sin ofrecer más detalles en ese momento. Todo ello tras decir el viernes, lo recordarán porque se lo contamos aquí, que no tomaría ninguna decisión antes de 2 semanas pese a las presiones de Israel, engañando a Irán para que se sentase con Estados Unidos en una mesa de negociación. Las explicaciones desde Estados Unidos llegaron al día siguiente. En una rueda de prensa extraordinaria celebrada desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificaba la operación como de audaz y brillante, aseguraba que los bombardeos habían devastado las ambiciones nucleares de Irán. Luego parece que no ha sido tanto, ya saben, la propaganda de guerra de la que no hay que fiarse. A su lado aparecía también el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, que detallaba la ofensiva bajo el nombre de Operación Martillo de Medianoche, una misión secreta que ha involucrado, dice Estados Unidos, a 125 aviones de combate, entre ellos bombarderos B-2 Spirit, señuelos y un submarino. Según Kane, este ataque habría sido planeado con total confidencialidad y ejecutado, decía, con precisión quirúrgica para evitar alertar al régimen iraní o poner en riesgo a las tropas. Estados Unidos contó con apoyo, por supuesto, de Israel y otros aliados regionales. Hegseth aclaraba que Washington no busca un cambio de régimen, pero advertía que cualquier represalia sería respondida con fuerza. La respuesta de Irán no se hacía esperar. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusaba a Estados Unidos de haber traicionado la diplomacia. Era absolutamente cierto, les habían emplazado el viernes a sentarse a negociar durante 2 semanas y cruzado, también decía el ministro, todas las líneas rojas, señalando que Teherán está calculando una respuesta. En rueda de prensa este domingo afirmaba que tienen una variedad de opciones sobre la mesa y exigía a la comunidad internacional condenar el ataque, solicitando al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión extraordinaria. Araghchi anunciaba además que va a viajar a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. En principio lo han hecho este lunes en un intento de coordinar una respuesta diplomática. En paralelo, Hossein Shariatmari, representante del líder supremo Ali Khamenei, pedía represalias inmediatas, sugiriendo un ataque con misiles a la flota estadounidense en Bahrein y el cierre del estrecho de Hormuz a navíos occidentales. Mientras tanto, el asesor del Parlamento iraní, Mahdi Mohammadi, aseguraba que Irán ya preveía un ataque sobre Fordow, afirmando que el lugar fue evacuado previamente y no sufrió daños irreversibles, desmintiendo lo que había declarado Estados Unidos. Recalcaba también que el conocimiento no se puede bombardear y advertía que esta vez el jugador perderá.
Por su parte, Trump volvió a insistir en las últimas horas, decía que cualquier respuesta de Irán será contestada con una fuerza mucho mayor de la que se ha visto esta noche. En referencia al sábado, la tensión escala rápidamente y en el resto del mundo observamos con incertidumbre el posible comienzo de un conflicto de mayor alcance en Oriente y sobre todo observamos asombrados cómo hay dos potencias que pueden violar el derecho internacional sin que pase nunca absolutamente nada. En fin, y continuamos con otra noticia que demuestra la gente maravillosa a la que colocamos en el poder. Ustedes saben que finalmente derribamos al Assad en Siria porque no le gustaba a Netanyahu y entonces había que derribar al Assad. Después de años de provocar una guerra, finalmente se consiguió para que quien esté ahora al frente del destino de Siria sea un terrorista islámico que estaba en nuestros listados de terroristas peligrosos hasta que decidimos que lo preferíamos. Porque es un terrorista, pero es uno de nuestros terroristas, de los que les gusta a la Casa Blanca y le gusta al Estado de Israel. Y por lo tanto, haga lo que haga, pues no está mal porque es uno de nuestros terroristas, no de aquellos que tenemos enfrente. Esto tiene muchas consecuencias, pero una de ellas, este fin de semana, ha sido que precisamente en Damasco ha sido atacada una iglesia. 25 muertos y 80 heridos. Y evidentemente, pues esto es algo lógico cuando lo que estás haciendo es protegiendo a un terrorista islámico y le has entregado el país por años indefinidos y has consentido que sea presidente. ¿Va a haber grandes manifestaciones por lo que ha pasado con esta iglesia en Damasco? No lo esperen ustedes, ni lo sueñen, aunque haya habido 25 muertos y 80 heridos. Vamos a ver muchas menos imágenes, si es que se ve alguna, que las imágenes de los muertos en Tel Aviv, que son menos. No estamos despreciando ni mucho menos los muertos que se produzcan en ningún lado, y más muertos inocentes que no tienen la culpa de esta política. Y nos da igual que los muertos sean en Tel Aviv, o en Isfahan, o en Gaza. Realmente es así, son muertos inocentes. Y son víctimas de una política que es canallesca y criminal. ¿Y qué se acabaría si, por ejemplo, se acabara esa alianza desigual e inicua que somete a Estados Unidos a los caprichos de los lobbies sionistas? Y en la islamista, pero inclusiva Siria, que tanto les gusta a los líderes de la Unión Europea, incluso a Donald Trump, pero ya hemos visto a von der Leyen o Álvarez reunidos con el nuevo líder del país, les contamos que se ha producido un atentado suicida que sacudió este domingo la iglesia de Mar Elías en Damasco, dejando al menos hasta ahora 25 muertos y 80 heridos, según han informado medios locales, oficiales sirios y algunos testigos del atentado. El Ministerio de Salud del país atribuye la masacre a un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico, quien habría entrado en el templo durante una misa dominical aprovechando la fiesta del Corpus y habría abierto fuego, además de detonar un chaleco explosivo. Las autoridades sirias han calificado el ataque como un acto terrorista y han desplegado un amplio operativo de seguridad en la zona, mientras investigan las circunstancias de esta acción, la más letal en la capital siria en los últimos años. El atentado se produce en un contexto de inestabilidad y violencia sectaria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, lo que ha reactivado temores sobre un posible resurgimiento del yihadismo en el país, algo que a la vista de todos es lo que está sucediendo. El ministro del Interior, Anas Katab, expresaba sus condolencias a través de la red social X, afirmaba que estos actos terroristas no detendrán los esfuerzos del Estado sirio por lograr la paz civil. También aseguraba que equipos especializados estaban ya investigando los hechos. De acuerdo con la agencia oficial de noticias SANA, la explosión se producía dentro de la iglesia mientras se celebraba la misa dominical, por lo que el lugar estaba lleno de fieles cristianos. Las imágenes difundidas en redes sociales, seguro las han visto, muestran gravísimos destrozos en el interior del templo. El ataque ha conmocionado a la comunidad cristiana en Siria, que en los últimos años ya ha sufrido desplazamientos, persecuciones, asesinatos y atentados por parte de grupos extremistas yihadistas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, confirmaba la cifra de víctimas y advertía de que se trata del primer ataque de esta magnitud en Damasco desde hace años. Según la organización, el atentado podría estar relacionado con la reaparición
infiltración de células terroristas en el sur de la capital que buscan desestabilizar el frágil equilibrio social del país. Aunque el Estado Islámico fue derrotado territorialmente y teóricamente en Siria, las autoridades han alertado en los últimos meses sobre la presencia activa de sus remanentes en zonas desérticas, donde operan con ataques puntuales. Las fuerzas de seguridad han anunciado recientemente el desmantelamiento de células y la detención de varios de sus integrantes. Este atentado llega tras una serie también de advertencias sobre ese posible repunte del extremismo violento. El pasado 30 de mayo, un grupo yihadista reivindicaba sus primeros ataques contra las autoridades de Damasco, reavivando las alarmas sobre su capacidad de organización en medio del caos político y los conflictos sectarios que aún persisten en Siria. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Feliz tarde-noche para ti, el equipo, los oyentes. Nos vemos y oímos mañana martes. No nos vemos, nos oímos hasta el martes. Ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado de todos los días a la realidad económica mundial. Y luego, como todos los lunes, tendremos nuestro programa doble y sesión continua de La Voz dedicado a la cultura hispánica. Primero se quedará don Lorenzo unos minutillos más y seguiremos contando la carrera del Cid, de segundo hombre del Reino de Castilla a caer hasta los últimos puestos de la corte, que es lo que vamos a ver hoy, aunque la verdad es que el personaje dándole a la lanza y a la espada, como tendremos ocasión de ver, era excepcional, espectacular. Y luego tendremos nuestra segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, porque doña Sagrario Fernández Prieto, a través de sus palabras al aire, nos enseñará a hablar y a escribir mejor en español, que es el gran legado de España al acervo común de la humanidad. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.